Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 13, argumentos para probar que Dios es. Aclarado ya que no son inútiles los intentos de demostrar que Dios es, expondremos ahora las razones con que los filósofos y doctores católicos lo probaron. Daremos en primer término los argumentos con que Aristóteles prueba que Dios es, lo que intenta partiendo del movimiento mediante dos vías. La primera es: todo lo que se mueve es movido por otro, mas el testimonio de los sentidos atestigua que hay algo que se mueve. Por ejemplo, el sol recibe pues el movimiento de otro. Ahora bien, o este motor se mueve o no. Si no se mueve, tenemos lo intentado, es decir, que hay necesariamente un motor inmóvil, y a este llamamos Dios. Si por el contrario se mueve, es movido por otro. Luego, o se ha de proceder indefinidamente, o se ha de llegar a un motor inmóvil. Como es imposible proceder indefinidamente, necesariamente hemos de admitir un motor inmóvil. En este argumento hay dos proposiciones que han de ser probadas, a saber, que todo lo que se mueve es movido por otro, y que en los seres motores y movidos no hay que proceder indefinidamente. El filósofo prueba la primera de tres maneras. Si un ser se mueve a sí mismo, es necesario que tenga en sí el principio de su movimiento, de lo contrario sería movido por otro. También es necesario que sea el primer movido, es decir, que se mueva por sí mismo y no por virtud de una de sus partes, como el animal que se mueve por el movimiento del pie, pues no sería movido todo él por sí mismo, sino por una de sus partes, y una movería a la otra. Es necesario asimismo que sea divisible y que tenga partes, porque todo lo que se mueve es divisible, como se prueba en el libro sexto de la física. Esto supuesto razona así: el ser que se supone movido por sí mismo es primordialmente movido, de donde, paralizada una de sus partes, sigue la paralización del todo, pues si se mueve una parte y otra está en reposo, el todo no sería movido el primero, sino la parte que se mueve. Nada que entra en reposo por el reposo de otro se mueve por sí mismo, porque cuando el reposo de un ser sigue al reposo de otro, es necesario que su movimiento siga el movimiento del otro, y así no se movería a sí mismo. Luego el ser que se suponía como movido por sí mismo no se moverá a sí mismo. En consecuencia, lo que se mueve es necesariamente movido por otro. A esta razón no se opone el que alguno tal vez pudiera decir que la parte de lo que se mueve a sí mismo no puede estar en reposo, y además que la parte no está en reposo o se mueve si no es accidentalmente, como interpreta falsamente Avicena. Porque la fuerza del argumento se funda en esto, que si algo se mueve primordialmente y por sí, no en virtud de sus partes, es necesario que su movimiento no dependa de otro, mas el moverse de lo divisible, como su propio ser, depende de sus partes, y por esto no puede moverse primordialmente y por sí mismo. Luego, para la verdad de la conclusión deducida, no se requiere que se suponga como absolutamente verdadero que una parte de lo que se mueve a sí mismo está en reposo. Sin embargo, es necesario que esta condicional sea verdadera, o sea, si la parte estuviera en reposo, estaríalo también el todo. Proposición que puede en realidad ser verdadera, aunque su antecedente sea imposible, tal como lo es la siguiente condicional: si el hombre es asno, es irracional. La segunda prueba es por inducción. Todo lo que se mueve accidentalmente no se mueve a sí mismo, pues se mueve al moverse otro,
Igualmente tampoco se mueve a sí mismo lo que es movido por violencia, cosa evidente, como tampoco lo que se mueve por su movimiento natural, como los animales, quienes constan son movidos por el alma, ni, en fin, lo que se mueve por natural impulso, como lo pesado y lo leve, que son movidos por quien les da el ser y aparta el impedimento. Es así que todo lo que se mueve o se mueve por sí mismo o accidentalmente, mas si es por sí, o es por violencia o por naturaleza, y esto último o por movimiento intrínseco como el animal, o extrínseco como lo grave a lo leve. Luego todo lo que se mueve es movido por otro. La tercera prueba es como sigue: nada está simultáneamente en acto y potencia respecto de una misma cosa. Todo lo que se mueve, en cuanto se mueve, está en potencia, porque el movimiento es acto de lo que está en potencia, en cuanto tal. Pero todo lo que se mueve, en cuanto se mueve, está en acto, pues nada obra sino en cuanto está en acto. Luego nada es respecto a un mismo movimiento, motor y movido, y de este modo nada se mueve a sí mismo. Debe saberse, sin embargo, que Platón, al afirmar que todo motor se mueve, tomó la palabra movimiento en sentido más universal que Aristóteles, porque Aristóteles toma propiamente el movimiento en cuanto es el acto de lo que está en potencia, en cuanto tal, cual es exclusivamente el de las cosas divisibles y de los cuerpos, como se prueba en el libro sexto de la Física. Según Platón, lo que se mueve a sí mismo no es cuerpo, pues tomaba el movimiento por cualquier operación, como entender y opinar son un cierto moverse, sentido que apunta Aristóteles en el libro tercero del Alma. En atención a esto, decía Platón que el primer motor se mueve a sí mismo en cuanto se entiende y se quiere o ama, lo cual en cierto sentido está en conformidad con las razones de Aristóteles, pues no hay diferencia en llegar a un primer motor que se mueva, según Platón, y en llegar a un primer motor absolutamente inmóvil, según Aristóteles. La segunda proposición: en los motores y movidos no es posible proceder indefinidamente. Pruébalo con 3 razones. La primera de ellas es: si hay proceso infinito en los motores y movidos, es necesario que todos esos infinitos sean cuerpos, porque, como se probó en el libro sexto de la Física, todo lo que se mueve es divisible y cuerpo. Ahora bien, todo cuerpo que mueve, al moverse, a la vez que mueve, es movido. Luego todos estos infinitos se mueven simultáneamente cuando uno de ellos se mueve. Pero este uno, como es finito, se mueve con tiempo finito. Luego todos aquellos infinitos se mueven con tiempo finito. Mas esto es imposible. Luego es imposible también que en los motores y movidos se dé proceso infinito. Que sea imposible que estos infinitos se muevan con tiempo finito se prueba de este modo: el que mueve y lo movido deben ser simultáneos, como lo demuestra valiéndose de las clases especiales de movimiento. Mas los cuerpos no pueden estar simultáneamente si no es por continuidad o por contigüidad. Luego, como todos los motores y movidos son cuerpos, como ya se probó, deberán ser como un solo móvil por continuidad o contigüidad, y así un infinito se mueve con tiempo finito, lo que es imposible, como se demostró en el libro sexto de la Física. La segunda razón para probar lo mismo es: en los motores y movidos subordinados, de los cuales uno es movido por el otro ordenadamente, ha de darse necesariamente lo siguiente:
que quitado el primer motor o cesando en su movimiento, ninguno de los otros moverá ni será movido, porque el primero es causa del movimiento de todos los demás. Mas si estos motores y movidos subordinados se multiplicaran infinitamente, no habría algún primer motor, pues todos serían como medios para mover. Luego ninguno de ellos podría moverse, y así nada se moverá en el mundo. La tercera prueba recae sobre lo mismo, aunque alterando el orden, es decir, comenzando por lo superior. Y es así: lo que mueve instrumentalmente no puede mover si no hay algo que mueva como causa principal. Pero si fuera posible proceder indefinidamente en los motores y movidos, todos ellos serían como instrumentos para mover, puesto que se toman como motores movidos, y ninguno de ellos es considerado como motor principal. Luego nada se moverá. Esto evidencia la prueba de las dos proposiciones supuestas en la primera vía de demostración, mediante la cual prueba Aristóteles que hay un primer motor inmóvil. La segunda vía es esta: si todo motor se mueve, esta proposición o es verdadera en sí o lo es sólo accidentalmente. Si es accidentalmente, no es necesaria, porque lo accidental verdadero no es necesario. Luego es contingente que ningún motor se mueve. Mas si el motor no se mueve, no mueve como dice el adversario. Luego es contingente que nada se mueve, porque si nada mueve, nada se mueve. Pero Aristóteles considera imposible que nunca haya habido movimiento. Luego, el primero no fue contingente, porque de una falsedad contingente no se sigue una falsedad imposible. Y así esta proposición: todo lo que se mueve es movido por otro, no fue verdadera accidentalmente. Además, si dos cosas están unidas accidentalmente y en algo, y una de ellas puede prescindir de la otra, es probable que la otra pueda prescindir también de aquella. Por ejemplo, si el ser blanco y músico se encuentran en Sócrates y en Platón, sólo hallamos el ser músico sin la blancura. Es probable que en otro individuo se encuentre la blancura y no sea músico. Luego, si el motor y lo movido están juntos en un sujeto accidentalmente, y el movido está en algo sin que esté el que lo mueve, es probable, y es más, es necesario que el motor se encuentre sin aquello que le mueva. Y no cabe invocar contra esto el que uno dependa del otro, porque los que son tales no se juntan esencial, sino accidentalmente. Pero si la proposición citada fuera verdadera en sí, se seguirían las mismas imposibilidad e inconveniencia, porque o el motor debería mover con la misma especie de movimiento con que mueve o con otra. Si fuera la misma, será necesario que el que altera se altere, el que sana sane, y el que enseña aprenda lo que ya sabe. Cosa esta imposible, pues es necesario que quien enseña tenga la ciencia, como también lo es que quien aprenda carezca de ella. De esto se seguiría que un sujeto tendría y no tendría la misma cosa, lo cual es imposible. Mas si el motor tuviera otra especie de movimiento para moverse, de tal modo que el que altera se mueva localmente y el motor localmente aumente, etc., como los géneros y especies del movimiento son físicos, no sería posible, en consecuencia, proceder indefinidamente, y de esto resultaría que hay un primer motor no movido por otro. A no ser que diga alguno que el retroceso se haga de esta manera: una vez terminados todos los géneros y especies de movimiento, se debe volver al primero de nuevo. Por ejemplo, si el motor se altera localmente y el que altera aumenta,
de nuevo el que aumenta se mueve localmente, pero el resultado sería el mismo que el anterior, o sea que lo que mueve con una especie determinada de movimiento se mueva con la misma, aunque no inmediata, sino mediatamente.